Cuba toda recordó hoy a las víctimas del atentado terrorista contra la nave de Cubana de Aviación en Barbados. Con el comentario sobre la jornada que convoca a no olvidar el horrendo crimen, el colega Jorge Legañoa, quien nos acompaña en el estudio. Buenas noches, Legañoa. Saludos, buenas noches. Pusimos la bomba y ¿qué? Esa fue la cínica confesión que le hiciera a la periodista venezolana Alicia Herrera, uno de los terroristas que colocó los explosivos a bordo del avión de Cubana de Aviación que estalló en Barbados. Una frase que hemos escuchado mucho y que habla de la calaña humana de quienes han buscado borrar a fuerza de violencia y sangre el proceso de transformaciones sociales iniciado en 1959 e infligir dolor, desesperanza y provocar miedo en nuestra gente. Pusimos la bomba y ¿qué? Palabras que son sinónimo de impunidad, de cinismo, porque los autores del crimen de Barbados estuvieron en la cárcel muy poco tiempo, no pagaron por los muertos y fueron recibidos en Estados Unidos como héroes de la lucha anticastrista. Impunidad que ha sido el denominador común en la actuación de sucesivos gobiernos estadounidenses y de su brazo ejecutor, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que ha estado detrás de una buena parte de los más de 700 actos terroristas que ha sufrido el pueblo cubano en 6 décadas. En su mayoría planificados, financiados y ejecutados por individuos y organizaciones que reciben refugio o actúan sin esconderse de la ley en el propio Estados Unidos. Ejemplo de ello son las declaraciones de los terroristas Luis Posada Carriles, de Orlando Bosch, o las que vimos recientemente en el documental Los espías de Castro, que transmitió la televisión cubana y en la que otro terrorista, José Basulto, reconoce que son fruto de la política hostil de Washington hacia La Habana y que en efecto fueron entrenados y financiados por el gobierno norteamericano. Se habla del Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado porque son acciones que se han originado o han tenido apoyo y dinero desde Washington. Han costado la vida a 3.478 personas e incapacidad a 2.000 ciudadanos. Nada compensará el trauma y el dolor de las víctimas y sus familiares. En la mente están frescas las imágenes del sabotaje al buque La Cubre en marzo de 1960, la historia de Nemesia y de otros miles durante la invasión mercenaria en Playa Girón, la muerte de Fe del Valle en el atentado contra la tienda El Encanto, los agentes biológicos esparcidos sobre Cuba y las 13 enfermedades que desencadenaron en plantas, animales y seres humanos. Recordamos los nombres y las historias del centenar de niños que murieron a principios de los 80 por el dengue hemorrágico, introducido también en Cuba por terroristas. O la vida cegada a diplomáticos nuestros en Portugal, o la muerte de Fabio Di Celmo tras la explosión en el Hotel Copacabana. La lista de acciones terroristas protagonizadas por Estados Unidos para dañar a la mayor de las Antillas es larga. Por cierto, no es cosa del pasado como algunos quieren hacer ver. Así lo dejaron claro los 2 ataques más recientes a la embajada cubana en la capital estadounidense, donde se emplearon un fusil de asalto y cócteles Molotov. Día de paradojas también, recordamos a nuestras víctimas, mientras que los políticos que apuntalan ese estado terrorista sobre la base de una gran mentira, tienen a Cuba incluida en una lista de países que supuestamente patrocinan ese flagelo. ¿Cómo se entiende esto? No se justifica. Primero, es una política, la tolerancia cero frente al terrorismo en Cuba. Y segundo, este es un país de libertades que apuesta por la mayor suma de derechos y felicidad para sus ciudadanos, a pesar de las carencias, muchas carencias de recursos que tenemos y que provoca el bloqueo. Actos terroristas contra Cuba a lo largo de 6 décadas de revolución que han dejado cicatrices que no se borran, no desaparecen y nos recuerdan cada día de lo que son capaces los enemigos del pueblo. Homenaje y conmemoración necesarios en estos tiempos de desmemoria y de fugacidad digital para tener presente de dónde venimos, saber hacia dónde vamos y sobre todo tener bien claro lo que no queremos. Siempre con una máxima: prohibido olvidar, porque pueblo que borra su historia está condenado a repetirla. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.